Mi hermana llamó a mi esposo amo de casa una ama de casa glorificada durante la cena. Así que expuse cómo pagamos su alquiler durante 10 años, le compramos un auto y le cortamos toda ayuda financiera. Mi esposo y yo hemos estado felizmente casados por más de una década. Tenemos una hija maravillosa que nos ha dado mucha alegría. Mi esposo siempre ha estado interesado en los videojuegos incluso antes de conocernos, había creado su propio canal de YouTube dedicado a ello. Sin embargo, su canal era bastante modesto en ese momento, con solo un número limitado de suscriptores. En aquel entonces, él también trabajaba en un empleo convencional de 8 a 4 que le daba estabilidad mientras seguía sus pasatiempos. Nunca perdió su entusiasmo por los videojuegos, pero YouTube era más un pasatiempo que una fuente de ingresos. Cuando llegó el COVID-19, las cosas se volvieron más difíciles. Él, como muchos otros, perdió su trabajo cuando la empresa donde trabajaba cerró. Fue un momento realmente difícil para ambos, especialmente porque yo estaba embarazada y ahora era la única que ganaba dinero. Él estaba desconsolado, ya que perder su trabajo significaba algo más que simplemente dinero. También afectó su confianza y su sentido de seguridad. A pesar de la carga emocional, se negó a rendirse. Mientras solicitaba agresivamente nuevos empleos, decidió dedicar todos sus esfuerzos y enfoque a desarrollar su canal. Su compromiso y arduo trabajo finalmente dieron sus frutos. Su canal creció gradualmente en popularidad y eventualmente se convirtió en una fuente confiable de ingresos. Esa misma pasión que alguna vez fue simplemente un pasatiempo ha evolucionado hasta convertirse en algo que ayuda a sostener a nuestra familia. No fue un viaje fácil, pero mirando hacia atrás, aprecio su tenacidad y resistencia. Después de que di a luz a nuestra bebé, mi esposo tomó una decisión importante. Decidió convertirse en youtuber de tiempo completo y, al mismo tiempo, en un padre amo de casa. Debido a que su trabajo consistía principalmente en jugar y generar contenido desde casa, parecía natural que él fuera el cuidador principal de nuestra hija. Él ya había planeado pasar la mayor parte del día en casa, así que, en lugar de contratar ayuda externa, eligió asumir la tarea de cuidarla él mismo. Debo admitir que este arreglo ha funcionado muy bien para nosotros. Mi esposo es un padre muy involucrado y presente. Hace más que simplemente vigilar a nuestra bebé, interactúa activamente con ella, juega con ella y atiende sus necesidades. Al mismo tiempo, su canal ha seguido expandiéndose, resultando en oportunidades y dinero adicionales. Mientras tanto, yo contribuyo monetariamente y realizo mi parte justa de las tareas domésticas para asegurar que nuestra asociación se mantenga equilibrada. Uno de los aspectos más emocionantes de su logro es que nos ha permitido alcanzar cosas que solo podíamos haber imaginado. Hemos podido viajar por todo el mundo varias veces gracias a su canal, experimentando nuevos lugares juntos y creando recuerdos inolvidables. Es algo que siempre habíamos querido hacer, pero parecía un objetivo lejano. Además, él me ayudó a pagar mi préstamo universitario, lo que me liberó de una carga significativa. Incluso nos mudamos a una casa nueva hace 2 años, lo que se sintió como un gran paso adelante para nuestra familia. Mirando donde estamos hoy, no tengo absolutamente ninguna queja. Sin embargo, no todos, particularmente mi hermana, ven nuestras vidas de la misma manera que yo. Ella es muy testaruda sobre la posición de mi esposo como padre amo de casa y youtuber de tiempo completo. Digamos que sus opiniones no son precisamente positivas. Para dar algo de contexto, la vida de mi hermana ha sido muy diferente a la mía. Abandonó la universidad a una edad temprana y tomó la decisión precipitada de huir y casarse con el amor de su vida. En ese momento, estaba segura de haber encontrado su felices para siempre. Pero las cosas no resultaron como esperaba. Su esposo la dejó embarazada, pero en lugar de actuar como un padre, la instó a interrumpir el embarazo. Ella se negó, prefiriendo quedarse con el bebé, y esta decisión impactó su vida para siempre. Ahora es madre soltera y cría a 2 niños pequeños por su cuenta. Su ex ha abandonado sus obligaciones y no ha contribuido en nada a su desarrollo. Él afirma que no puede permitirse pagar la manutención de los hijos, debido a su gran deuda de videojuegos, pero yo no le creo ni por un segundo. Según lo que he visto en las redes sociales, recientemente comenzó una relación con una nueva pareja y parece no tener problemas para gastar dinero en otros lugares. Es brutalmente evidente que no quiere cuidar de sus hijos. Precisamente por esto siempre he intentado ayudar a mi hermana de todas las formas posibles. Como su hermana mayor, siempre he sentido un fuerte sentido de responsabilidad por ella y sus hijos. No importa qué errores haya cometido en el pasado, sigue siendo mi hermana y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo sufre sola. Durante la última década, mi esposo y yo hemos trabajado duro para ayudarla a recuperarse. La ayudamos a comprar un auto para que pudiera tener un transporte confiable para ir al trabajo y cuidar a sus hijos. También la ayudamos rutinariamente a pagar su alquiler,
ya que entendemos lo difícil que es para una madre soltera llegar a fin de mes, especialmente sin una manutención estable. La hemos ayudado a comprar comestibles y a pagar algunas de las cuentas de sus hijos mientras ella no trabajaba. No hacemos un gran escándalo por ello ni queremos nada a cambio. Ella es familia y la familia se ayuda mutuamente. El problema subyacente, sin embargo, es que mi hermana parece tener una actitud negativa hacia mi esposo por razones desconocidas. A pesar de todo lo que él ha hecho por mí y por nuestra hija, ella todavía cree que un hombre debería salir de casa para trabajar en un empleo regular. Ha hecho varios comentarios a lo largo de los años que muestran que no aprecia su trabajo como padre amo de casa y youtuber de tiempo completo. Casualmente me dijo que no cree que sea apropiado que él se siente en casa todo el día mientras otros hombres salen a trabajar. Cada vez que ella lo mencionaba, yo le decía cortésmente que las cosas han cambiado. Mi esposo no está simplemente sentado en casa, trabaja duro y gana más dinero en YouTube de lo que ganaría en un trabajo real. Entonces, ¿por qué debería irse a otro lugar cuando puede mantenernos y al mismo tiempo ser un padre presente para nuestra hija? Mi hermana ha llegado incluso a hacer bromas a sus expensas en varias ocasiones. Se ha dirigido a él como señora y se ha referido en broma a él como la mujer de la relación. Mi esposo y yo nunca hemos permitido que estas palabras nos afecten. Siempre nos hemos reído de ellas, entendiendo que sus ideas no definen nuestras vidas ni nuestra felicidad. Este fin de semana, mis padres organizaron una modesta reunión familiar, pidiendo a todos nuestros familiares compartir una cena y pasar tiempo de calidad juntos. Fue un evento amable y vibrante, con todos poniéndose al día y contando anécdotas. Durante el almuerzo, el tema de alguna manera derivó en nuestro reciente viaje a Italia. Mis padres estaban extasiados mientras informaban a todos al respecto. Estaban encantados y felices, hablando maravillas de lo hermosas que se veían las vacaciones en nuestras fotos de redes sociales y de lo mucho que mi esposo y yo debíamos haberlo disfrutado. Como nadie más en la familia había estado nunca en Italia, todos estaban emocionados por escuchar sobre nuestro viaje. Preguntaron por los lugares a los que fuimos, las comidas que probamos y los recuerdos que creamos. Mi tía intervino en un momento, expresando su genuina alegría por nosotros. Dijo que era inspirador ver que a mi esposo y a mí nos iba tan bien, y como nuestro éxito nos había permitido brindar una vida mejor a nuestra hija, algo que nosotros nunca tuvimos al crecer. Fue algo encantador de escuchar y no pude evitar sonreír con gratitud. Se sintió bien ser reconocida. Pero aunque el resto de la familia estaba feliz por nosotros, mi hermana tenía una actitud muy diferente. Se mantuvo callada, incluso rodando los ojos. Entonces, en un momento de ligereza, mi madre bromeó diciendo que esperaba que la próxima vez que planeáramos un viaje, los lleváramos a ella y a mi padre también. Se suponía que era una broma, pero mi esposo se lo tomó muy en serio. Dijo con su entusiasmo habitual que estaría encantado de que nos acompañaran. Incluso comenzó a discutir posibles destinos de manera entusiasta, recomendando Hawái como una excelente opción para unas vacaciones familiares. Mis padres estaban encantados con el concepto, pero mi hermana resopló lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Todos nos volvimos hacia ella desconcertados. De repente soltó, simplemente no entiendo cómo todos están tan de acuerdo con esto. Sacudió la cabeza y continuó, con un tono lleno de cinismo, quiero decir, en serio, es básicamente un ama de casa glorificada. Toda la mesa se quedó en silencio. Todos se congelaron cuando ella dijo esas palabras. El ambiente agradable de hacía solo unos segundos se evaporó en un instante. El rostro de mi esposo decayó instantáneamente. Sabía que ella no apreciaba realmente el trabajo de mi esposo, pero nunca anticipé que lo despreciaría públicamente frente a toda nuestra familia. Sentí una ráfaga de rabia crecer dentro de mí. Sin pensar, me dirigí a ella y le pregunté, ¿a qué te refieres con eso? Ella se encogió de hombros, despreocupada, como si no acabara de degradar a mi esposo en público. Luego, con un sentido de superioridad, dijo: siempre he pensado que tu esposo es extremadamente afeminado, muy como una dama. Ningún hombre de verdad se quedaría deliberadamente en casa para cuidar a su hijo. Eso simplemente no es lo que hacen los hombres. Me quedé atónita. Ella continuó, señalándome como si tratara de probar su punto: los hombres están destinados a salir y conseguir dinero, no a quedarse en casa jugando videojuegos y cuidando bebés. Ese es el trabajo de una mujer. Él es básicamente un padre amo de casa bueno para nada. Mi furia estaba hirviendo. ¿Cómo pudiste degradar a mi esposo?, exclamé, con mi rabia apenas contenida. Tú y tus hijos pueden comer gracias a él y a su empleo. Gracias a su amabilidad y generosidad, recibiste un hermoso automóvil nuevo cuando el tuyo se averió y no tenías dinero para reemplazarlo. Él es responsable de darte un techo sobre tu cabeza y pagar tu alquiler incluso mientras estás sufriendo. Y ahora tienes el descaro de sentarte aquí y criticarlo.
Mi hermana simplemente me miró, desconcertada por mi repentino arrebato. Pero yo no había terminado. Describes su empleo como de mujer, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Pero permíteme decirte algo, gracias a este llamado trabajo, de mujer, mi esposo y yo hemos construido una vida agradable para nosotros. Hemos podido viajar, mudarnos a una casa nueva y, lo más importante, ayudarte cuando no tenías a nadie más a quien recurrir. Podía sentir mis manos temblando, parcialmente por la rabia y la frustración. Mi esposo nunca ha dudado en ayudar a mi hermana, nunca pidió nada a cambio. Y, sin embargo, aquí estaba ella atacándolo solo porque no encajaba en su definición anticuada de hombría. Mi hermana ciertamente no esperaba que defendiera a mi esposo con tanta vehemencia. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se abrió con sorpresa, como si no pudiera creer que la hubiera confrontado frente a todos. En ese momento, mi madre también intervino. Se acercó a mi hermana con una expresión de decepción y la reprendió allí mismo. ¿Cómo puedes decir tal cosa?, demandó mi madre. Este es el hombre que te ha ayudado más que tu propio ex. Él te ha ayudado cuando nadie más podía, y así es como se lo agradeces. El resto de la familia permaneció en un silencio incómodo, observando cómo se desarrollaba la situación. Mi hermana, ahora claramente a la defensiva, comenzó a buscar una explicación. Realmente no quise ofender a nadie, dijo, intentando restarle importancia. Simplemente soy directa a veces. Pero no iba a dejar que me engahara haciéndome creer que estaba reaccionando de forma exagerada. Aún podía sentir la angustia en los ojos de mi esposo, y eso fue suficiente para hacerme seguir. Nada, dije, con tono duro. Acabas de humillar públicamente a mi esposo, el padre de mi hija, quien no ha hecho nada más que apoyarme a mí y a ti, y ahora quieres pretender que no es nada. No, no puedes insultarlo y luego afirmar que yo soy la que está exagerando. Ella intentó argumentar, pero no la dejé. Actúas como si fueras mejor que él porque él se queda en casa para criar a nuestra hija mientras trabaja exitosamente. Mientras tanto, el padre de tus hijos te ha abandonado. A pesar de esto, continúas aferrándote a estos ideales tontos sobre lo que debería ser un hombre de verdad. Está bien, déjame decirte esto, mi esposo es un hombre más genuino de lo que tu ex será jamás. Debido a que crees que mi esposo es un bueno para nada, que es afeminado y no es un hombre de verdad, no tienes derecho a pedirle nada nunca más. Mi voz era contundente, sin espacio para disputas. Si no lo aprecias, no te beneficiarás de su amabilidad. Así que, la próxima vez que te quedes sin trabajo, necesites ayuda con el alquiler o la comida, o tu auto se descomponga, no vengas a nosotros. Pídele a tu ex vividor, ya que pareces tener una mejor comprensión de lo que debería ser un hombre de verdad. Los ojos de mi hermana se abrieron de asombro mientras yo susurraba esas palabras. Era evidente que no esperaba una reacción tan severa a sus declaraciones. Rápidamente comenzó a retractarse, su voz tartamudeaba mientras intentaba explicar. Espera, no quise decir eso. No hablaba en serio. Vamos, estás exagerando. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mi esposo, que había estado en silencio durante la mayor parte de esto, finalmente se puso de pie. Su discurso fue gentil pero firme. Mi esposa tiene razón. Independientemente de cómo me hayas tratado, te he ayudado sin dudarlo durante más de una década. Pero he terminado. Nunca volveré a abrir mi billetera ni mi casa para ti de nuevo. Sus comentarios fueron tan definitivos que mi hermana palideció. Miró alrededor de la sala esperando que alguien interviniera por ella, pero nadie lo hizo. Mis padres parecían decepcionados con ella. Nuestra familia evitaba el contacto visual y nadie acudió a su rescate. Habíamos estado allí para ella durante más de 10 años. Habíamos dado un paso al frente cuando su ex la abandonó, brindamos asistencia financiera y aseguramos que sus hijos nunca pasaran hambre. Y, sin embargo, ella tuvo la arrogancia de ridiculizar al hombre que hizo que todo eso sucediera. Bueno, ahora sabría cómo era la vida sin nosotros a su lado. Desde esa noche en la fiesta, toda la familia se ha vuelto contra mi hermana. Nadie está de su lado, y no me sorprende. Todos en nuestra familia adoran a mi esposo. Entienden lo diligente, cariñoso y generoso que es. Han presenciado personalmente cuanto hemos hecho por mi hermana durante la última década. Así que verla humillarlo públicamente de esa manera no le sentó bien a nadie. Mi hermana ahora está experimentando las repercusiones de su propia conducta. Ella me ha estado contactando continuamente, quejándose de sentirse aislada de su familia. Según ella, todos la están ignorando y no entiende por qué las cosas han ido tan mal por lo que ella considera un puñado de palabritas. Incluso tuvo el descaro de decirme que yo estaba mal por maltratarla en público. No debiste haberme avergonzado así, había escrito. Me hiciste quedar mal frente a todos. No puedo creer esto.
Ella actúa como si fuera la víctima en esta situación, como si yo la hubiera sorprendido sin razón. La realidad es que ella se hizo esto a sí misma. Eligió criticar abiertamente a mi esposo y ahora está enojada porque está recibiendo críticas públicas por ello. No he respondido a sus mensajes todavía porque honestamente no sé qué decir. Actualización a todos los que me han criticado por no apoyar suficientemente a mi esposo o por permitir que mi hermana pasara por encima de él, créanme, no lo hago. Apoyo constantemente a mi esposo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Él entiende que lo respaldo, por eso lo defendí cuando mi hermana lo maltrató. Y honestamente, tienen razón. Mi hermana tiene envidia de mí. Es tan evidente ahora. Ella resiente a mi esposo porque él encarna todo lo que su ex nunca pudo ser. Mi esposo es un buen tipo. Es un padre cariñoso, trabajador y leal. Dio un paso adelante de formas que la mayoría de los hombres no harían. En lugar de disfrutar de esto, mi hermana intenta derribarlo porque conoce la realidad, su ex es todo lo contrario. Él es descuidado, poco confiable y la ha abandonado por completo a ella y a sus hijos. Ese hecho claramente le duele. Así que, en lugar de lidiar con ello, está transfiriendo su resentimiento hacia mi esposo. Se burla de él por quedarse en casa y ser un padre presente porque ella nunca tuvo esa experiencia. Lo describe como afeminado porque vincula la paternidad y el cuidado con la debilidad. En verdad, hacer lo que hace mi esposo requiere una gran fuerza. Estoy segura de que ella se da cuenta de que ha cometido un error. Entiende que ha perdido el apoyo no solo mío y de mi esposo, sino de toda nuestra familia. Ahora quiere hacerse la víctima, pero he terminado de inventar excusas para ella. Ella hizo su cama, ahora que se acueste en ella. Actualización B. Mi madre me contactó a principios de esta semana y nuestra charla solo reafirmó lo que yo había asumido. Mi hermana ha estado en modo de control de daños total. Según mi madre, ha estado llamando regularmente intentando transmitir su versión de la historia a todos, muy probablemente con la esperanza de ganar simpatía. Sin embargo, mis padres y otros parientes que asistieron a la celebración no están convencidos. Tanto mi madre como mi padre le han dejado claro a mi hermana que si quiere arreglar las cosas, debe disculparse y aceptar la responsabilidad por lo que dijo. No hay explicaciones ni razones, solo una disculpa real. Tengo un gran respeto por mis padres. No están habilitando ni excusando sus acciones. En cambio, han dicho inequívocamente que respaldan totalmente cualquier decisión que mi esposo y yo tomemos con mi hermana, incluso si nunca volvemos a ayudarla. Están absolutamente de acuerdo con ello. Dicen, tu hermana es una mujer adulta. Ha tomado sus propias decisiones. Tiene hijos y tiene que aprender a cuidarlos de forma independiente. Tu esposo y tú ya han hecho suficiente por ella. Y si ella quiere comportarse como si no nos necesitara, debe vivir con su decisión. Escuchar eso de mis padres ha sido un gran consuelo. Medio esperaba que intentaran avergonzarme para que perdonara a mi hermana o le diera otra oportunidad, pero no lo hicieron. Vieron lo injusta que fue con mi esposo y entienden por qué dejamos de asistirla. Por el momento, no he tenido contacto con mi hermana. He estado ignorando por completo sus llamadas y mensajes porque honestamente no tengo nada que decirle. Mi esposo, por otro lado, ya ha tomado su decisión. La ha bloqueado y no tiene intención de volver a comunicarse con ella nunca más. Y no lo culpo ni un poco. Después de todo lo que dijo y la forma en que intentó humillarlo, ella ya no merece nuestra simpatía. Fuimos más allá de nuestro deber para ayudarla por casi una década. En respuesta, humilló al hombre que lo hizo posible. En este punto, creo que seguiré el ejemplo de mi esposo y la cortaré totalmente. Ella no merece nuestro apoyo, dinero, ni siquiera nuestro tiempo. Si ella realmente cree que mi esposo es un inútil y afeminado, puede averiguar cómo vivir sin él. No me siento culpable, ni siquiera un poco. Ella hizo su cama, ahora que se acueste en ella. Actualización C. Han pasado 3 meses desde mi actualización anterior. Mi hermana apareció inesperadamente en nuestra puerta anoche tarde. Estaba llorando y sus hijos estaban a su lado, fatigados y asustados. Supe de inmediato que algo andaba muy mal. Resulta que no ha podido pagar su alquiler porque su trabajo no le paga lo suficiente para cubrir sus gastos. Supuestamente su arrendador le había dado varias advertencias, pero aún así se retrasó. Y ahora finalmente la ha echado. No tenía a dónde ir. Así que recurrió a nosotros en busca de asistencia. Por un momento, simplemente me quedé allí mirándola. Esta era la misma mujer que había criticado a mi esposo por quedarse en casa, describiéndolo como una ama de casa glorificada en lugar de un hombre de verdad. La misma hermana que intentó avergonzarlo frente a toda la familia, y ahora estaba de vuelta rogando por un techo sobre su cabeza. Me sentí mal por ella y sus hijos, pero no quería ayudarla. Ella nunca se ha disculpado conmigo o con mi esposo.
Y solo porque nos necesite no significa que olvidaré todo y la invitaré a pasar. Le informé de inmediato que necesitaba localizar un motel o, mejor aún, pedir ayuda a su ex. Cuando escuchó esto, se puso a la defensiva, insistiendo en que yo era su hermana y que era mi obligación, no la de él, apoyarla. Intentó razonar conmigo, diciendo que solo necesitaba un lugar donde quedarse por unos meses para poder ahorrar dinero y encontrar algo más permanente para ella y los niños. Sacudí la cabeza y le informé inequívocamente que no podía aceptar eso. Le recordé que ahora estaba por su cuenta, y que ya no era mi responsabilidad ni la de mi esposo cuidar de ella. Le dejé claro que había quemado ese puente cuando maltrató al hombre que tanto había hecho por ayudarla durante la década anterior. También señalé que nunca se disculpó por las cosas terribles que dijo sobre mi esposo. Tuvo muchos meses para arreglar las cosas. No obstante, optó por ignorarnos hasta que necesitó algo. Ahora estaba esperando en nuestra puerta, esperando que se la abriéramos como si nada hubiera ocurrido. La arrogancia de todo esto era exasperante. Intentó pelear y ofrecer excusas, pero yo no estaba para eso. Mi elección estaba finalizada. Necesitaba resolver las cosas sin nosotros. Tal como había dicho que podía. No quería discutir más, particularmente frente a sus hijos. Así que, sin otra palabra, le cerré la puerta. Ella se quedó afuera despotricando contra mí, llamándome desagradable, insensible y una hermana terrible. Pero no me moví. Podía escuchar a sus hijos sollozando de fondo, y aunque ese aspecto dolió, supe que había tomado la decisión correcta. Finalmente, no tuvo más opción que marcharse. Eventualmente terminó en casa de mis padres, donde reside ahora. Mi padre, según lo que he oído, está realmente decepcionado con ella. Él ve a través de sus justificaciones y entiende por qué está en esta circunstancia. Pero al mismo tiempo, él y mi madre han decidido dejarla quedarse temporalmente, principalmente por el bien de los niños. Actualización final. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Pensé que las cosas finalmente se habían calmado una vez que mi hermana se mudó a vivir con mis padres, pero estaba equivocada. Mientras yo estaba en el trabajo ayer, ella llegó a nuestra casa completamente sin invitación e intoxicada. Mi esposo posteriormente me informó que comenzó con un fuerte golpe en la puerta. Él asumió que era una entrega o tal vez un vecino, pero luego la escuchó gritar. Ella gritó su nombre y exigió que abriera la puerta. Cuando finalmente lo hizo, ella entró a la fuerza, luciendo descuidada y enojada. Inmediatamente comenzó a culparlo por todo. Lo acusó de arruinar nuestra relación, afirmando que si no hubiera sido por él, yo nunca la habría cortado. Continuó con una diatriba sobre cómo él me había adoctrinado contra mi propia familia y cómo no era más que una excusa lamentable de hombre. Mi esposo, siendo el individuo tranquilo y sensato que es, intentó desescalar el problema. La animó a sentarse, respirar hondo y calmarse. Pero fue entonces cuando reconoció que algo andaba muy mal. Ella arrastraba las palabras y se tambaleaba. Estaba obviamente ebria. En lugar de seguir tratando con ella, sacó su teléfono y contactó a mi madre. Yo estaba en el trabajo en ese momento, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi esposo también intentó contactarme, pero yo estaba en una reunión, y no noté las llamadas perdidas de inmediato. Mientras tanto, mi hermana continuó despotricando, volviéndose cada vez más enfurecida, llamándolo por nombres y afirmando que si fuera un hombre de verdad, la habría ayudado en lugar de abandonarla en su hora de necesidad. Mi madre nunca le devolvió la llamada. La condición de mi hermana se había deteriorado para este punto. Comenzó a tirar cosas, incluyendo derribar una lámpara y casi romper un vaso en el mostrador. En un momento dado, le gritó a nuestra hija, que estaba inocentemente parada cerca. Y mi esposo comprendió que esto era más que solo una discusión. Así que hizo lo que tenía que hacer. Llamó a la policía. Cuando llegó la policía, mi hermana todavía le estaba gritando. Cuando los vio, intentó fingir que él era el problema, actuando como si no hubiera hecho nada malo cuando había irrumpido en nuestra casa. Sin embargo, estaba claramente intoxicada, y mi esposo tenía todo el incidente grabado en nuestras cámaras de seguridad doméstica. Los oficiales no creyeron su actuación. Finalmente, se la llevaron. Fue arrestada por allanamiento de morada. Para cuando noté las llamadas perdidas y los mensajes, todo ya había sucedido. Mi esposo me lo contó y yo estaba furiosa. Estoy furiosa con mi hermana por cruzar la línea de nuevo. Estaba furiosa de que se atreviera a aparecer y acosar a mi esposo mientras yo no estaba en casa y furiosa de que le gritara a mi hija. Si tenía alguna simpatía por mi hermana, ahora ha desaparecido por completo. Nunca podré perdonarla ahora. Mi esposo y yo hemos acordado que si vuelve a aparecer en nuestra casa, solicitaremos una orden de alejamiento. Toda mi familia está ahora al tanto de que mi hermana fue arrestada y retenida durante la noche.
Mis padres están en shock total. Nunca imaginaron que las cosas llegarían tan lejos. Mi papá está furioso. Dice que ya ha tenido suficiente y quiere echarla de inmediato. Ha sido paciente con ella por demasiado tiempo y ahora cree que se está poniendo en peligro a sí misma y, lo más importante, a sus hijos. Mi madre me admitió que ha notado que mi hermana está bebiendo mucho más últimamente. Incluso cuando se supone que debe estar cuidando a sus hijos. Admitió que ha habido noches en las que mi hermana llegó a casa claramente intoxicada, tropezando mientras los niños todavía estaban despiertos. Mi madre se negaba a creer que fuera un problema real, pero después de este incidente, ya no puede negarlo. Mis padres están asustados ahora. Tienen terror de que, si mi hermana continúa por este camino, dañe involuntariamente a sus hijos. Mi padre quiere que se vaya de inmediato. Pero mi madre está dividida. Sabe que mi hermana está en una espiral descendente, pero no quiere abandonar a los nietos. En este punto, no tengo idea de lo que sucederá después. Pero una cosa es cierta, mi hermana requiere asistencia urgente y se está quedando sin personas que estén dispuestas a brindársela.